Abriendo el juego. Es verdad. Todo Major League Baseball está de luto hoy y a la vez nos reunimos precisamente en el estadio donde comenzó una carrera y un legado sin igual. Willie Mays llevó su brillante talento desde los Birmingham Black Barons de la Liga Negra Americana hasta la histórica franquicia de los Gigantes, de costa a costa, como mencionaba Alex, en New York y San Francisco. Willie inspiró generaciones de jugadores y fanáticos. Mientras el béisbol iba creciendo, realmente se ganaba su lugar como nuestro pasatiempo nacional. Ahí detalla la carrera de Willie Mays, lo más valioso que ganó. Detalla al comisionado también que, como mencionaba Víctor, sirvió a su país en el ejército de los Estados Unidos desde 1952 y 1953. Y hubo algunos de esos jugadores, porque hubo otros que fueron y lo que hacían era trabajos puntuales. Pero hubo otros como Ted Williams, que piloteó un avión en la guerra y batalló, no era bromeando, sino que estaba de verdad sirviendo a su país en esos conflictos bélicos. Cuando mencionaba lo de Willie y el vínculo con la República Dominicana, fuera de lo que fue su visita al país, recuerden que Willie Mays era el principal pelotero del equipo en el que jugaba nuestra primera superestrella del picheo, que era Juan Marichal. Y ustedes saben, nos pasó con Pedro Martínez. Usted dice Cal Everett, por ejemplo, en República Dominicana, es un nombre que le suena a la gente porque era parte del corazón de la alineación de Boston en la época que uno quería que Pedro ganara todos los juegos. Y si uno habla de Troy Nixon, si uno habla de toda esa gente de Boston, Jason Varitek, uno de inmediato sabe quiénes son, piensa en ellos, porque esos juegos de Pedro que uno veía era tratando de que cualquiera de esa gente aportara para que Pedro ganara. Pasaba lo mismo con Willie Mays. Willie era el principal pelotero de ese equipo y Marichal en una gran cantidad o en la mayoría de sus salidas dependía de lo que él hiciera para poder conseguir un triunfo, para salir airoso cuando enfrentaba a esos equipos poderosos de la Liga Nacional de su época, principalmente los Dodgers, el gran rival de los Gigantes de San Francisco. Incluso aquel juego memorable, por ahí en YouTube está la historia, la contaba Marichal. Un trabajo muy bonito que hizo en ese entonces en la web Nación Deportiva. Grabó esa anécdota cuando se inauguró la academia en Bánica de los hermanos Gómez, de nuestros hermanos Héctor, Henry y Éfredes y los demás, José y los demás hermanos. En esa actividad que Marichal fue personalmente, hizo la anécdota de aquel juego de los 16 episodios y volvió a recalcar aquel momento donde Willie Mays, ya cuando Marichal tira el episodio 16, que ya lamentablemente por un tema físico y por un tema de que ya él había completado, ya había desobedecido incluso a su dirigente, había salido un par de veces a lanzar, incluido el episodio número 16, que ya lo iban a sacar y se embaló corriendo a la lomita en desafío claro a su dirigente. Cuando venían hacia la cueva, Willie en el camino le dijo: voy a ganar este juego para ti. Tú te mereces ganar este juego, y así lo hizo. Dice Juan que él le dijo eso. Juan llegó a la cueva y en lo que Juan estaba preparándose, cuando mira el terreno, solamente vio la pelota que iba viajando y cruzaba la pared para que los Gigantes se quedaran con esa victoria. Y hoy no habláramos de un episodio histórico de Juan Marichal donde él tiró 16 episodios y ya, y perdió o salió sin decisión, sino que hablamos de un episodio histórico donde Juan Marichal salió también ganador de aquel juego y Willie Mays jugó un papel extremadamente importante, considerado por la mayoría de los analistas de béisbol el jugador más completo que ha pisado un terreno de grandes ligas. Se debatía por muchos años, fue el debate de cada día, si él ha sido el mejor pelotero de todas las grandes ligas, porque él era un pelotero mucho más redondo, que tenía más condiciones atléticas que Babe Ruth. El tema con Ruth ha sido, cuando se llega al debate de cuál es el mejor pelotero de todos los tiempos, son los juegos que Ruth ganó como pitcher, la cantidad de partidos que Ruth participó como lanzador, incluyendo playoffs, series mundiales y todo eso, que es el tema que tenemos con Ohtani en la actualidad. Si tú puedes lanzar y además puedes batear de la manera que lo hizo Babe Ruth, pues lógicamente eso te da una ventaja con relación a tus rivales. Ruth tenía la particularidad también de que cambió la forma de ver el juego de poder. Incluso una de las críticas que le hacía Ty Cobb a Ruth era: bueno, pero el gordo lo que hace es que saca la bola, él no hace más nada. Él ha dañado esto porque ¿cuál es la emoción del juego? Yo me envaso, me robo la segunda, pongo presión al pitcher, esas cosas. Pero este señor viene, se para ahí,
mete un tablazo, Un juego aburrido, sacarla cada vez que se da la para ahí. vuelta. No, pero Entonces, es que en esa época Babe Ruth daba más honrones que equipos completos. equipos completos. Entonces, Tykov, que podía sacarla también, pero que él era fanático del otro tipo de juego. Y siempre vivía en esa disputa con Babe Ruth. No le gustaba Babe Ruth por eso, porque él decía, este tipo lo que vino a dañar este negocio. Entonces, yo recuerdo un debate que se hizo viral en el país, en una época que no existía esa palabra de viralizar las cosas. En el bloque Pío Deportes, con José Luis Mendoza, tuvimos un debate de días. Creo que duramos alrededor de 2 semanas peleando por ese tema. Donde... A ver quién tenía la razón. Básicamente, yo más que la razón, teníamos en la mesa el tema. Mendoza tenía un punto muy, muy bueno. Él decía que no se reconoce en su máxima dimensión los números de Hank Aaron. Y que él entendía que por los números que puso Aaron, cuando usted medía en su justa dimensión la carrera de Aaron era un mejor pelotero que Willie Mays. Y yo le decía que no. Yo le decía, ok, el mismo lío de LeBron y Jordan. Los números contra el resultado en el terreno de juego. Yo le decía, mira, lo que pasa es que lo que Willie Mays hizo y los números redondos de Willie Mays, yo entiendo, desde mi punto de vista, respetando tu posición, de que él fue un mejor pelotero, independientemente de los grandes números que tuvo Aaron. Bueno, pues eso fue en AM y les puedo decir que en esa época, desde la AM, eso recorrió casi el país completo. Ahí nos llamó colegas, nos llamó personas de diferentes aspectos para hablar de ese tema durante 2 semanas, donde aprendimos muchísimo. Primero, a valorar los números de Aaron y segundo, a colocar en su justa dimensión al 6G Willie Mays, que lamentablemente nos dejó ayer a los 93 años. Para mí Aaron ha sido un jugador, se puede sonar extraño esto, subestimado, porque la gente solamente piensa en él como honronero. Eso era lo que planteaba Mendoza. El tipo dio 3,000 hits también. Que como que uno con Aaron piensa en los cuadrangulares y como que no evalúa lo que fue el pelotero. Eso fue un tipo grande para grandes ligas. En el caso de Willie Mays, porque la verdad que hemos hablado mucho de sus juegos de estrellas, sus MVPs y demás. Él fue, para que tengan también un poquito más de contexto en su carrera, 2 veces fue líder de carreras anotadas, 1 vez fue líder de hits, 3 veces líder de triples, 4 veces líder de cuadrangulares, incluyendo un par de temporadas donde dio más de 50 jonrones. Él fue 4 veces, 4 años consecutivos, de hecho, líder de bases robadas. Tuvo un título de bateo. 5 veces fue líder de slugging. 6 veces fue líder de OPS y 6 veces líder de OPS ajustado. Además de que en 3 ocasiones fue líder de bases alcanzadas. Fue una carrera... En cuanto a números solamente, pudiéramos durar el programa entero hablando de él. ¿Sabes qué? Otra cosa de Willie Mays, donde él tiene que ver con la República Dominicana, es el hecho de cuando los 3 hermanos Alou estuvieron en los jardines. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver Willie Mays con eso? Sucede que eso ocurre en los Gigantes de San Francisco, y eso fue un 15 de septiembre de 1963. Los Gigantes estaban jugando contra los Piratas y sacaron una ventaja en el 7º inning de 8-13, y el dirigente Dark de los Gigantes comenzó a hacer sustituciones. Ingresaron a juego Jesús Alou, que no estaba titularizando. Ya Felipe estaba pues en uno de los jardines. Ingresó también Mate Alou, pero Mate Alou ingresa más adelante en el juego cuando se pone 12-3 y sustituye a Willie Mays dentro de la alineación. Felipe se mueve a la posición de jardinero central donde estaba jugando Willie Mays. Mate Alou se fue al izquierdo y Jesús Alou entonces ya estaba en el derecho, y Felipe recuerda que Willie Mays estuvo de acuerdo con esa sustitución, porque esos peloteros estelares a veces hay que pedirles que salgan de juego, a veces que ellos quieren seguir, no importa cómo esté el marcador. Entonces, cuando el dirigente de San Francisco le planteó esa posibilidad de los 3 hermanos jugando en el outfield, él estuvo muy dispuesto a salir de juego, permitir que sucediese ese hito histórico, ese acontecimiento de gran trascendencia para nuestra República Dominicana. Y así fue como se dio que los hermanos Alou, Mateo, Jesús y Felipe estuviesen juntos los 3 en un jardín, porque Willie Mays también aceptó salir de juego para que se diera ese acontecimiento histórico. Y Felipe una vez dijo un artículo buenísimo que está en la página en español de MLB, o que lo escribió hace un tiempo la periodista, vamos a buscar el nombre ahora porque es una historia larguísima, Nicole Alonso se llama. Él dijo ahí, Felipe, en ese artículo, que él sabe que Willie Mays se gozó ese momento en el cual los 3 dominicanos estuvieron en los jardines. Sí, muy importante ese detalle que tú señalas, porque
Natalie Alonso es que se llama, perdón. Latina ella. Sí. Sí, es así. Si, por ejemplo, un jugador importante decide quedarse en juego, se embroma todo. No hubiese sido una noche histórica para la República Dominicana. Y pasó lo mismo en aquella alineación de Toronto. Si quizás no hay un dirigente que tenga la personalidad de decir, yo quiero poner a estos 7 dominicanos en la alineación, no suceden esas cosas, porque dependen de muchos factores. Yo creo sin dudas que junto con Babe Ruth, porque Ruth fue antes que Willie Mays. Ruth es a principios de siglo, Willie Mays llega después, en el 1951 específicamente. Yo daba la curiosidad ayer y se impactaban Héctor Gómez y Carlos Almanzar de que Willie Mays llegó en el 51 y que en el 51 llegó Mickey Mantle también. Y que en el 51 ellos se vieron las caras de inmediato en una serie mundial. Y que automáticamente ahí comenzó una rivalidad que perduró muchos años entre Mickey Mantle y los Yankees y Willie Mays y sus Gigantes en un momento de Nueva York y después entonces Gigantes de San Francisco, además del blanco, el negro y todo lo que envuelve esa rivalidad, porque aunque Mary se estableció la marca de los 61 honrones, si usted ve la película 61, usted se va a dar cuenta que el hombre de los Yankees, el que tenía la popularidad, que la gente se volvía loca con él, era Mickey Mantle, el hombre de la época. Lo que pasa es que Mickey tenía un estilo de vida un poquito complejo que al final le costó parte de lo que fue su carrera en el béisbol de Grandes Ligas. O sea que podemos decir que después de Babe Ruth, Willie Mays probablemente es el otro superhéroe que llegó al béisbol de Grandes Ligas, el tipo que los fanáticos entendían que lo podía hacer todo en un terreno de juego. Yo les pregunto a ustedes, y es una pregunta seria, amén de que cada quien tenga su favorito. Para ustedes, ¿quién es el mejor jugador de color en la historia del juego? ¿Willie Mays o Barry Bonds? Wow. Esa es una tremenda pregunta. Barry Bonds, que es ahijado de Willie Mays. Sí, ayer puso un mensaje muy emotivo, por cierto. Estamos hablando de 2 carreras, señores, son 2 tremendas carreras. Willie Mays acumuló 156 victorias sobre jugador reemplazo, 156.2. Barry Bonds 162.8. Pero hay que recordar que Barry Bonds también en su momento fue un gran jugador defensivo. Y eso, ¿verdad? Defensivamente yo creo que Willie fue mejor jugador. Naturalmente, sí. Pero para mí fue mucho mejor porque es que él mantuvo la consistencia y Barry Bonds fue como a medida que iba subiendo el poder, la defensa de Barry Bonds fue bajando. Y nunca tuvo brazo él. Exacto, tampoco tuvo ese gran brazo, pero Willie Mays se mantuvo, digamos que constante, siendo un superestelar en defensa. De hecho, una de las mejores jugadas de todos los tiempos del béisbol de Grandes Ligas fue aquella atrapada en 1954 que él de espalda al home en el central capturó la pelota, que después la hizo una parecida Gene Edmonds en Grandes Ligas. Edmonds hizo un par de esas jugadas. Entonces, cuando Edmonds hace esa jugada la primera vez, la comparación inmediatamente fue con esa jugada histórica, que es una de las mejores de todos los tiempos que se han hecho, primero por la dificultad y segundo en el escenario donde él se lució. La comparación viene, o no la comparación, sino la pregunta viene porque, señores, viendo la carrera de Willie Mays, más allá de la cantidad de jonrones que Barry Bonds le lleva y algunos números periféricos, en cuanto a los juegos de estrellas, para comenzar, Willie Mays ganó una serie mundial, Barry Bonds nunca pudo ganar un título. Willie Mays fue a 24 juegos de estrellas, señores. Con 7 contra 14, perdón, de lo que pasa es que, acuérdate que en la época de Willie se hacían 2. Él jugó 23 años y fue a 24 juegos de estrellas. En esa época se hacían 2 juegos de estrella y eso le da una ventaja con relación a los que llegaron en la época de un solo juego. Y aquí está lo que Melvin mencionaba sobre la defensa, 12 guantes de oro contra 8, aunque en cuanto a los bates de plata, que para la época no se otorgaba el premio del bate de plata, Barry Bonds ganó 12 veces esa condecoración. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a dejar la pregunta en el aire para ver qué dice la gente. Si usted tiene que escoger uno entre ellos dos, Barry Bonds o Willie Mays, ¿cuál es el suyo? Estás escuchando Abriendo el Juego.